¿Cómo están? 10 de la noche en punto. Y vamos a empezar la Tweetcam de hoy. Vamos empezando bajita la asistencia todavía, pero ya se irán incorporando. Estoy viendo aquí. Sí, unos datos que les voy a compartir en un momento más. Pues ¿cómo están? Muy buenas noches. Les agradezco como siempre su asistencia a la Tweetcam de hoy, que va a tener varios elementos importantes. Voy a empezar por el que ha acaparado la atención la última semana, que es el que ellos llaman accidente. Desde un principio era evidente que había sido una explosión, no en la torre de Pemex, sino en el edificio B2, que es un edificio de 12 pisos dentro del complejo de las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos, donde nunca ha habido un accidente de esa magnitud con tal nivel de pérdida de vidas, donde por supuesto no tiene por qué haber gas metano, y que desde un principio varios planteamos por la situación que se percibía que había sido una explosión. Eh, Dijeron que no se especulara, que era una irresponsabilidad, que no sé cuántas cosas, y al final salieron con su batea de babas que efectivamente, lo obvio, era una explosión. Pero no puede ser una explosión por gas metano. Hay quien insiste que el gas metano en estado natural no tiene olor. Hay quien insiste que el gas metano sí tiene olor y que apesta a huevo podrido y que por lo tanto deberían haberse dado cuenta del grado de concentración del gas antes de que generara una explosión de esa naturaleza, pero es insustancial ese debate, porque lo que ahí hubo es una explosión, y es una explosión no de gas, sino de un artefacto que explotó. Eh, si el gobierno inútil de Peña Nieto niega esta situación evidente, a mí me parece, a los ojos de cualquiera que ponga atención al tema, quiere decir que no está dispuesto, primero, a reconocer que fue un artefacto explosivo, y no quiere reconocerlo porque no quiere decir la procedencia de ese artefacto. Hay que plantear con mucha claridad que el estacionamiento, el sótano del B2 es un estacionamiento, y es un estacionamiento de los altos funcionarios de Petróleos Mexicanos. Si cualquiera de ustedes quiere ir a estacionarse a la Cámara de Diputados, al subsuelo, pues no puede pasar, porque hay una credencial especial para los diputados para que puedan pasar. Las visitas solo pueden pasar si han sido autorizadas. Sus vehículos son revisados, como les consta a quienes han acudido a visitar la Cámara de Diputados. No ingresado en vehículos, porque la gente ingresa en términos generales a pie. Bueno, pues los altos funcionarios de Pemex, su estacionamiento pues tiene niveles de control, yo creo que mayores que los de la Cámara de Diputados, así es que no entra ningún hijo de vecina. Los funcionarios de Pemex no son revisados. No digo que ellos hayan metido el artefacto. Lo que estoy diciendo es que es muy difícil el acceso a ese estacionamiento. La inmensa mayoría de los trabajadores que están en oficinas centrales no tienen acceso a ese estacionamiento. Y por lo tanto, y además hay cámaras que filman permanentemente pues, esa área. Y por lo tanto, pues tienen toda la información. Si el gobierno inútil de Peña Nieto se niega a reconocer el hecho de la explosión no causada por gas, sino por un artefacto, quiere decir que está encubriendo el hecho y encubriendo al responsable de esa explosión. Que cada quien tome sus conclusiones. Me dirán que qué pruebas tengo de que fue un artefacto. La versión del gas es absolutamente ridícula. El nivel de concentración de gas necesario para una explosión de esa naturaleza es, o sea, no tiene ninguna manera en un espacio abierto, un espacio con ventilación, porque no es una caja cerrada el estacionamiento del edificio B2. Ya han también salido pues, muchos elementos. La UNAM, como ha sido, pues, la UNAM dijo que está bien lo del IFE, que está bien el sistema de cómputo, ha dicho barbaridades antes, no tendría por qué no decirlas ahora, en un hecho verdaderamente vergonzoso y lamentable. Entonces, ahí sigue habiendo una situación muy oscura en la explicación de lo que realmente se dio. Eso no fue un accidente,
es un hecho muy, muy serio y me parece que el gobierno se le va a caer el teatro más temprano que tarde porque su versión de los hechos es ridícula, no se sostiene, los medios han estado manipulando, porque ante la presión de las preguntas Murillo Cara me ha dicho, bueno, es una posición preliminar, nadie ha dicho que es la versión definitiva, y sin embargo los medios salieron a decir al día siguiente, no fue atentado, accidente, ¿por qué aclarar que no fue atentado? Simplemente con decir fue un accidente era suficiente. Explicaciones no pedidas de más de un medio de comunicación. Cualquiera que quiera analizar con tranquilidad el asunto, hay más preguntas que respuestas y, es evidente que la versión es, si no insostenible, muy, muy endeble. Ese es un tema que ahí está para su discusión y que va a seguir porque más es una tragedia terrible, 36, 37 personas muertas, no hay ningún antecedente de una situación de esa gravedad, mucho menos en oficinas centrales de Petróleos Mexicanos, ni ninguna oficina del país y es muy serio el hecho y se da ciertamente en el contexto del intento de privatización de Petróleos Mexicanos, que es un tema al que voy a entrar. Antes de entrar a ese tema, les tengo datos muy fuertes, realmente elementos muy sólidos para el razonamiento al respecto. Quiero comentar lo que ya dije hace unas semanas. Yo viajé fuera del país el día 7 de diciembre, si mal no recuerdo, o fue 9, deme por bueno, da igual, 7 o 9 de diciembre, no puedo checar con precisión, y estuve hasta el 29, ¿no? 21 días, así es que más bien haber sido el 8, el 8 de diciembre. Estuve fuera del país y cuando regresé comenté que apenas entré a mi casa todo estaba en su lugar y que lo único que se habían robado era mi Mac, una computadora personal. Nos llevaron otras cosas de valor que hay en mi domicilio y que también pueden ser tan ligeras como la propia computadora portátil, es una computadora portátil. Eh, a mí me pareció, lo dije aquí, que había sido Osorio y socios, Osorio Chong, quienes se habían llevado la computadora porque habían podido acceder a mi casa que tiene una chapa de seguridad muy fuerte, muy importante. No seas aparatosa, sino parece muy sencilla, pero es una chapa de seguridad muy fuerte, muy sólida, ¿no? Que no se puede abrir con cualquier cerrojero chapucero ni con cualquier cerrajero especialista, implica un grado de dificultad importante. Ingresaron a mi domicilio y se llevaron solo la computadora, habiendo podido cargar con otras cosas de valor que no implican demasiado esfuerzo. Eh, yo dije, pues está claro, hombre, quieren buscar cosas personales ahí, tratar de hacerme daño con eso, no tengo nada personal en la computadora. Dije, no pasa nada, ¿no? Pinter puso una denuncia, me pareció ocioso, aunque otras veces he recurrido a la Procuraduría. En este caso hubiera sido el Distrito Federal, porque era un robo simple. Son más cercanos, pero pues, les roban cualquier cantidad de cosas, una computadora, francamente no iban a ponerle mayor atención. Este era un robo singular, por decirlo menos, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y se dio todo el proceso de liberación de Florence Cassés. Y Reporte Índigo dio a conocer un correo personal, de mi correo personalísimo, hacia la madre de Florence Cassés, donde planteaba pues, unas de las cosas que yo le había escrito efectivamente. Hay dos formas básicas de acceder a mis correos. Una es haciendo un hackeo a la cuenta, a mi cuenta de correo, que tiene un problema si eso se hace, que deja pistas de quién hizo el hackeo o desde dónde se hizo el hackeo, si hubiera interés de alguna autoridad verdaderamente de investigar esta condición. Entonces hay un riesgo de quien hace esa manera de acceder a la información personal. Otra es que de la computadora robada pues hubieran sacado la información, que me parecía lo más sensato. Yo, siendo Reporte Índigo, un periódico, ahora un periódico, que se ha caracterizado por hacer líneas de investigación, por hacer denuncias importantes, por plantear problemas de fondo,
no quise pelearme con ellos, eso lo dije. No quise pelearme con ellos, me parecía ilegal, inmoral, incorrecto, abusivo haber accedido a mis correos personales, pero esa información me parecía intrascendente que la dieran a conocer y toda la información de todos mis correos personales me parece intrascendente que los den a conocer. No le encuentro mayor problema, soy bastante transparente y no tengo nada que ocultar. Pero es mi comunicación privada, es mi ámbito personal, que siendo una persona pública y siendo difícil la frontera entre lo público y lo privado, es mi comunicación personal. Aunque sean inclusive comunicaciones políticas, son comunicaciones privadas, como mis conversaciones telefónicas, como todo lo que hago en el ámbito del espacio de mi actividad personal. Hoy yo no sabía, me avisaron compañeros jóvenes con Oroña y luego otra compañera, que Reporte Índigo había publicado ahora una carta dirigida al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de mi persona. Me pareció delicado el tema, tampoco tengo problema en que se conozca el documento, pero vi ya la nota de Reporte Índigo. Es una nota de absoluta mala fe, es una nota no profesional, eh, malintencionada. De entrada empieza con un fotomontaje. Pues se los ha de ver, se han de haber inspirado en Genaro García Luna. Porque salgo yo de traje, con abrigo, enseñando un documento que es el documento de petición de la renuncia de los consejeros del IFE. Cuando fui a Instituto Federal Electoral y en vez de pedir la registro del MIL, del Movimiento Izquierda Libertario, solicité la renuncia de los consejeros electorales del IFE. Quitan ese documento y ponen una impresión de ese correo de una carta dirigida al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Conmigo muy sonriente. Es un fotomontaje, como si yo estuviera enseñando esa carta de Hugo Chávez a alguien, o que Reporte Índigo me hubiera tomado la foto enseñando esa carta. O sea, es una mala fe, una majadería, una nula seriedad, porque esa foto es falsa, es una foto hecha de manera trucada, es una foto que tiene una intención, por la mala imagen que le han hecho al presidente Chávez y el propio cuerpo del documento, como si nosotros estuviéramos pidiéndole línea al presidente Chávez. Nosotros estábamos en la intención de solicitar una reunión con el presidente Chávez. Yo me fui y eso quedó por materializarse. No se materializó, es insustancial, pero no se materializó. La carta nunca se envió y Reporte Índigo da por sentado que se envió. Dice que tiene copia del documento, tendría que tener copia del recibo del acuse de ese documento o copia del documento signado por los exdiputados Rosendo Marín, Valfre Vargas y un servidor. Entonces, toda la nota es dolosa, malintencionada, de nula seriedad, pero además Reporte Índigo tiene que decir cómo accede a mi información personal. Tiene que plantear de qué, porque es ilegal lo que está haciendo. Cualquiera de las dos formas en que esté accediendo, si son corresponsables en el robo de mi computadora o si están hackeando mi cuenta de correo personal, ambas son formas ilegales. Que de Reporte Índigo hubiera hecho uno u otro, que hubiera decidido porque en este momento por Venezuela, por lo que sea, publicar esa carta porque le pareciera periodísticamente importante al margen del cuestionamiento sobre cómo obtuvo esa información, que lo hizo de manera ilegal, o que hubiera usado, como lo hizo lo de Florence Cassés, uno u otro, me parece que mi respuesta habría sido la misma que di al principio con lo de Florence Cassés, o si hubiera sido esta carta la que hubiera dado a conocer. Hubiera dicho, no comparto esta manera, me parece grave, Reporte Índigo ha hecho un trabajo en términos generales serio y no quiero pelearme con ellos. Pero como son dos, ¿no? Ya acredita una intención evidente de estar buscando descalificar, desprestigiar, dar elementos para posteriores ofensivas en mi contra. Entonces no se los voy a tolerar. He decidido, después de sobre todo ver esa fotografía de fotomontaje,
absolutamente falsa, como falsa es la nota, proceder penalmente contra la publicación, porque creo que está actuando no solo de mala fe, sino de manera ilegal, de manera dolosa, de manera irresponsable, sin ninguna intención informativa, sin ninguna intención verdaderamente de cubrir una... Permítame, porque está sonando el teléfono de la casa, que nunca es para mí. Ay, caray, se quedó en otro lado. Bueno, pues que siga sonando entonces, porque se quedó aquí fuera de mi alcance. Nunca es para mí porque nadie tiene el teléfono en mi casa, ni yo me lo sé, y siempre que contesto es para otra persona. Bueno, perdón, nos desvié un poco de la conclusión, pero he decidido proceder contra el reporte Índigo y lo haré la próxima semana. Pienso preparar bien la denuncia. Había pensado buscarlos originalmente, hablar con ellos, pero después de ver esa foto me pareció una majadería, me pareció evidentemente una determinación de búsqueda de hacer daño. No lo logran, pero no les toleraré esa forma abusiva en mi contra. Entonces, y tendrán que explicar si tienen algo que ver con el robo de mi computadora, que francamente yo sigo pensando que fue el gobierno de Peña Nieto y que le están dando la información a Índigo para ir preparando el camino. Además, no deja de ser, nada es casual. Yo voy a dar elementos en contra de la privatización en Petróleos Mexicanos y justamente voy a utilizar el modelo que se siguió en Venezuela. Porque la línea que Venezuela nos ha dado, la voy a mostrar, es este libro. Antes de que se me olvide, de Ali Rodríguez Araque, y el propio libro sobre el proceso de privatización en Venezuela, que eso lo tengo ya de varios meses, me llegó recién, me llegó en diciembre en realidad, pero no lo había podido recoger. Es un libro extraordinario, que no son memorias, pero sí son de Ali Rodríguez Araque, que es un viejo luchador comunista, 17 años en la guerrilla de 1963 a 1980, con importantísimos cargos en el gobierno de Hugo Chávez, fue diputado, creo que diputado, no sé, senador, diputado sí, y se opuso a la apertura comercial que ahora diré que es de Venezuela, que es para lo que van acá, y da elementos muy interesantes, realmente muy interesantes. Entonces, es evidente que están buscando pues eso, tratar de descalificar, y pues, he decidido ponerles un alto porque no voy a tolerar ese tipo de situaciones, porque además es obvio que van a seguir fastidiando. Yo, por más que eh, pienso, no veo que algún otro correo personal puedan utilizarlo, pero pues uno nunca sabe. Me da lo mismo, que saquen toda mi correspondencia personal si quieren, pero es un hecho ilegal, como son ilegales las grabaciones de las conversaciones, como son ilegales pues todo este tipo de cosas que se utilizan para tratar de acallar a la gente buscándole por dónde, como no tienen elementos de corrupción, como no tienen elementos de ningún tipo, pues están buscándole y buscándole, tratando de desacreditar. Y como decía aquí Samantha, es un delito. Véanle por donde le vean. Es un delito lo que Reporte Índigo ha hecho. No es una finalidad informativa, sino es entrar y robar mi información personal y publicarla como si fuera un trabajo periodístico. Qué gran trabajo periodístico se requiere para entrar a robar la información de tu correspondencia personal y hacerla pública. No me parece que tenga un trabajo de investigación periodística muy complicada, ¿no? Entonces eso es lo que hay. Ahora, voy a explicar lo de Pemex porque hay gente que de buena fe plantea pues, que la inversión privada es necesaria, que Pemex ya no puede, que no sé cuántas cosas. Entonces les voy a explicar el proceso mexicano y el proceso en Venezuela. Miren, ya comenté hace 8 días el proceso histórico mexicano, en 1860, un poquito más por ahí, empieza 60 y pico, 66, algo así. En Estados Unidos el primer pozo petrolero. Estados Unidos fue el productor más importante de petróleo durante mucho tiempo y el vendedor más importante de petróleo, hasta que, no recuerdo qué año, empezó a importar, quizás a mediados del siglo XX, porque tiene un consumo
brutal de energía. Entonces empezó a convertirse en importador neto de petróleo, pero al principio él fijaba los precios, tenía prácticamente los monopolio junto con otras empresas inglesas y holandesas y el gobierno de Porfirio Díaz dio toda esa concesión con no solo la explotación petrolera, sino es muy importante señalar que en todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos, lo he ya compartido con ustedes, el subsuelo, lo que hay en el subsuelo es propiedad de las naciones, es parte de su soberanía, minerales, el petróleo, las aguas, todo eso es propiedad de la nación. Por lo tanto, en México, si hay petróleo en el subsuelo, se le pertenece a la nación. Eso quedó desde la Constitución de 57, Porfirio Díaz se lo pasó por el arco del triunfo y las petroleras se sentían dueñas del suelo, del subsuelo y de los yacimientos. Cuando en 17 se da la revolución y el marco de la nueva constitución, el marco del proceso revolucionario, el artículo 27 reivindica el subsuelo y dentro de eso el petróleo como propiedad de la nación. Y por lo tanto les dice a las petroleras, tú tienes una concesión para explotar, pero el petróleo, eso nos pertenece. Tú puedes durante 30 años explotarlo, pero si en 30 años no te lo acabas, lo que quede ahí es nuestro. Y las empresas decían, no, todo lo que está ahí es mío. Entonces fue una discusión permanente, la elaboración de la ley reglamentaria nunca fue posible porque las empresas presionaban a tal grado de tratar de provocar golpes de Estado, sin duda de generar el no reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a los gobiernos revolucionarios. De 1917 a 1938 nunca se pudo hacer efectivo el artículo 27 constitucional. Y como ya lo mencioné, aparte de esto, que lo digo muy rápido, es hasta 38 con la expropiación petrolera que se recupera en realidad el petróleo, los yacimientos, se indemniza correctamente a las transnacionales del petróleo y se hizo porque se negaban a dar un aumento salarial que correspondía perfectamente a los trabajadores y que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en última instancia dio la razón a los trabajadores mexicanos. O sea, las empresas petroleras, pues no, y además cada que se les pedía un pago mayor de impuestos y de regalía, pues se negaban, se rebelaban, decían que estaban a punto de quebrar, que era abusivo. De 38 para acá, pues Pemex fue la empresa de las más importantes del mundo, ha sido, sigue siendo, a pesar de todo, sigue siendo de las más importantes del mundo, y un modelo muy fuerte y hacía todo. Nosotros refinamos nuestra propia gasolina. Fue hasta el gobierno de Cedillo que se empezó a importar gasolina. Primero poco, hoy se importa más de la mitad de la gasolina del país. Calderón, como ya lo dije, no hizo ni una bendita refinería. Que había que hacer 5, como lo dijo Andrés Manuel, no hizo ni una. Bueno, ahora dicen que necesitamos, las transnacionales dijeron que pues, en aguas profundas se había acabado el petróleo, tenemos petróleo para 100 años por lo menos, porque se había acabado el petróleo. Otros dicen necedades en el sentido que tecnologías alternativas, claro que hay que desarrollar tecnologías alternativas de energía, ya están de hecho muchas de ellas. Claro que no podemos solo sustentarnos en esta, que es muy contaminante, pero es una riqueza que está ahí y que las propias petroleras se oponen al desarrollo de otras formas de alternativas de energía como la solar, nosotros nos sobra sol, y los países europeos y en la zona de Estados Unidos carece de sol, pues es su problema, nosotros tenemos muchísimo, ¿no? Y sería una fuente muy importante de energía. Pero eso no quiere decir que vayamos a regalar la energía, petrolífera que tenemos, pues ¿por qué la vamos a regalar? Entonces es una energía que debe seguirse utilizando y que es una riqueza nuestra. Esto es en México. En Venezuela no fue así. En Venezuela fueron avanzando. A principios del siglo XX hicieron una primera legislación para ver que las petroleras dieran un poco más de pago de impuestos. Fue hasta 1943. Ellos no expropiaron, ellos nacionalizaron hasta los 70 y fue una nacionalización de acuerdo con las petroleras que les convino que les pagaran lo que ellos ya habían ganado. Venezuela es un muy importante productor de petróleo y en realidad lo que fueron, en el caso venezolano, avanzando gobiernos nacionalistas en ir haciendo que las petroleras pagaran más impuestos. Es un dato muy importante el que les voy a dar. En 1943 se hizo una ley por un presidente nacionalista que al año siguiente que la hizo lo depusieron en golpe de Estado por defender los derechos del pueblo venezolano. Angarita creo que se llamaba. Fijó
A ver, primero, si yo tengo una tierra, yo, ustedes, cualquiera, o una casa, ustedes se la dan a alguien para su servicio y ese alguien les tiene que pagar una renta. Pues es un derecho que se tiene. La renta es el usufructo de una propiedad que uno tiene, ¿no? Si usted es un rancho, pues les cobra una renta, o si es una casa, o si es cualquier cosa de esa naturaleza. Es la renta el derecho del rey era en realidad. En este caso ahora el pueblo es soberano, es un derecho que se cobra a través del Estado o los particulares cuando son propietarios de algo que dan en arrendamiento. Bueno, el petróleo, la tierra para la explotación del petróleo también implica una renta, una regalía. En el caso de Venezuela, en 1943 lograron llevarla al 16.6%, la regalía. A un sexto en realidad, me estoy equivocando, a un sexto era. De cada, pues es igual, más o menos. De cada 6 barriles, uno era para Venezuela y los otros 5 para la petrolera, ¿no? Ese era el derecho de la renta, de la regalía. Llegó a 16.6% en 1943. Y el impuesto sobre el producto de la renta es un impuesto muy alto. Es muy alto porque el mayor negocio del mundo es el petróleo. No hay mejor negocio. El petróleo es porque mueve al mundo literalmente y solo algunos países son productores de petróleo. Y todavía menos países son productores de petróleos o refinadores y productores de toda la petroquímica y todos los procesos derivados, incluido la refinación de gasolinas y de combustibles, tanto para aeronaves, para barcos, para todo lo que se mueve con energía fósil, la inmensa mayoría. Entonces mueve al mundo y por lo tanto es un producto de gran nivel de comercialización y de tal gran nivel de riqueza, generación de riqueza. Nueva York es una ciudad generada en buena medida por el petróleo venezolano, mexicano y de otros lugares, propio Estados Unidos también. Los Rockefeller de ahí hicieron su fortuna. Entonces vuelvo al tema. 60% de impuestos sobre el producto de la renta en 1943. Y fíjense, siendo un sexto, 16.6% la regalía y 60% el impuesto sobre el producto de la renta. Las petroleras dijeron, sí, porque más no son acumulativos. La regalía es fija, pero el impuesto sobre el producto de la renta pues tiene montones de deducibles, ¿no? Ustedes saben que se hacen regímenes fiscales especiales que les permiten deducir cualquier cantidad de cosas para no pagar realmente los montos, a tal grado que aquí lo hemos dicho, Bimbo paga 2% de impuestos sobre el producto de la renta, FEMSA, Maseca, Cemex pagan 2%, aunque deberían pagar el 30% de impuesto sobre el producto de la renta. Igual las petroleras tienen mecanismos para no pagar el 60%, pero aún así, como pueden ver, es un impuesto alto e insisto, no acumulable. No es el 60 más la regalía más, no. Es la regalía y según cómo se defiendan, que se defienden siempre bien las transnacionales para no pagar el 60% del impuesto, pero aunque pagaran el 60% del impuesto, sus ganancias serían altísimas. Es un negocio muy, muy rentable. Bueno, en 1943 se hace esto. En 1970 se hace la nacionalización y siguen en términos generales con los mismos esquemas las petroleras. En 1990, en los 90, se hace la apertura comercial en Venezuela. Que PDVSA necesita la inversión privada, que no se puede seguir de esa manera, que es necesario para su modernización, que la quieren hacer la empresa de primer mundo más importante, y que por lo tanto es necesario la tecnología, todo el discurso que nos han echado aquí. Y entonces está el debate de esa apertura comercial. Y esa apertura comercial en Venezuela lo que hizo fue, en términos puntuales y concretos, bajar las regalías de 16% a 0%. Fue tal el escándalo en el debate que entonces lo que era el PRI y el PAN de allá, los ADECOS y no me acuerdo cuál es el otro partido, eran los dos partidos tradicionales, el PRI y el PAN de Venezuela, modificaron y en vez de que quedara en 0% la regalía, fíjense, renunciaban a toda regalía, a todo derecho de renta, para que quede claro otra vez. Lo pusieron en 1%. 1%, de 16 a 1%. Y el impuesto sobre el producto de la renta lo bajaron de 60 a 30%. Y no solo se quedaron ahí, sino lo que cualquier país soberano hace es los convenios, los contratos, los acuerdos que se hagan son para
los tribunales nacionales. Ahí se resuelven nuestras controversias. Tú transnacional tienes alguna controversia, se resuelve aquí en los tribunales mexicanos. En Venezuela, en los tribunales venezolanos, pues renunciaron a eso. Se fueron al tribunal sobre cosas de comercio en París o a los tribunales de Estados Unidos o del lugar de asiento de la transnacional. Los contratos mismos de la apertura comercial están en inglés. Solo 2 diputados votaron en contra en Venezuela, Ali Rodríguez y otro. Todos los demás, todos votaron a favor de esa apertura comercial. Cuando llega Hugo Chávez a la presidencia de la República, la Corte, que era también una pandilla de canallas como aquí, antes de que asumiera el poder, dice, son legales los contratos que se hicieron con las transnacionales y la apertura comercial, a pesar de que era inconstitucional, porque violaba estas leyes y la Constitución venezolana. Como pueden ver, totalmente contra los intereses. Ali Rodríguez ni siquiera se oponía a la inversión extranjera. Lo que decía es, oigan, pues esos contratos deben respetar el 16% de la renta, de la regalía, y el 60% del impuesto sobre el producto de la renta. No, ya no va a haber inversión privada, se van a ir, no sé qué. Bueno, Hugo Chávez recupera la interés de los venezolanos y plantea volver al impuesto que se puso no a la regalía, que subió del 1% al 34%, la regalía, 33.33. Y el impuesto sobre el producto de la renta no regresa a 60, se queda en 50. Todos dijeron que no iba a haber ya inversión privada. Ahí sí, en las transnacionales del petróleo en Venezuela, con ese esquema. 33% de regalía, que no es acumulable, insisto, y 50% de impuestos sobre el producto de la renta. Es tan rentable el negocio que aún así siguen, claro, intentaron el golpe de Estado de 2002, hicieron el golpe petrolero de parar toda la empresa PDVSA por 2 meses sin la gasolina, les pusieron un problema serio. Los altos mandos de la empresa, porque además eran pues, con otra visión, no eran con la visión de los de Pemex, que fue un proceso de reivindicación nacionalista. Todo. Son procesos en ese sentido diferentes, pero iguales en cuanto a las transnacionales y toda su rapacidad. En México no se necesita esta apertura comercial. No necesitan esos contratos, ya están. Los contratos incentivados ya están. Están en perforación, están en explotación, están en refinación, importamos la mitad de la gasolina. Tienen el control de lo que quieran, les dieron, como ya dije, los pozos en Tabasco, en tierra firme, que había descubierto petróleos mexicanos. O sea, han hecho un remate brutal de petróleos mexicanos, la han ahogado. A PDVSA la usaban de pantalla para lo que correspondía a impuesto sobre el producto de la renta y todo lo pagaba PDVSA, no la pagaban las transnacionales. Entonces era bonito porque mantenían de parapeto a la empresa venezolana y las empresas transnacionales se llevaban la tajada del león. Aquí quieren igual con Pemex mantener el puro parapeto porque pues, ahí la tienen, pero es el cascarón, la han venido por dentro acabando. Han entregado todo eso. Lo que se hizo en los 90 en Venezuela ya se hizo aquí. No requieren la última reforma que hizo Calderón en el 2008. Pues pasó todas esas cosas, ¿no? Se han ido avanzando en todos esos terrenos. Lo que ahora quieren hacer en Petróleos Mexicanos es muy simple y les voy a decir cómo lo van a querer enmascarar. Lo que quieren hacer es entregar los yacimientos petroleros. Dicen, no, no vamos a privatizar Pemex, no, pues ya está entregado todo eso. Lo único que les falta por tomar el control es volver al viejo debate del siglo XIX y principios del XX de a quién le corresponden los yacimientos petrolíferos. Y se los van a entregar a las transnacionales. ¿De qué manera se los van a entregar? De una manera muy sencilla. Hacen acciones para las bolsas de valores del mundo y esas acciones son de los yacimientos. Esas acciones compran parte de los yacimientos y de esa manera los yacimientos de petróleo dejan de pertenecer al país. Van a vender el cuento que no, que el petróleo ahí está y es nuestro y que las acciones en realidad son dinero que necesitamos para la inversión y que se va a utilizar para modernizar Pemex, para hacerla más fuerte, para hacerla más desarrollada y que además cualquier mexicano puede comprar esas acciones y se va a volver accionista de Pemex y va a recibir sus beneficios directamente como si el taquero de la esquina fuera a comprar acciones de Pemex. Él las puede comprar Slim, las pueden comprar los ricachos del mundo. Pues no la puede comprar el pueblo de México, o sea, para más no comprar el pueblo de México lo que ya le pertenece, que es ese petróleo. Entonces ellos van a eso y van a inventar
esta patraña de que es para beneficio de la gente. Fíjense, muy importante, en PDVSA llegaron a tal grado que todo el sistema de cómputo para el manejo automatizado de todo, una empresa tan importante como es empresa petrolera, la primera o la segunda más importante del mundo, por cierto, lo hicieron outsourcing y se la dieron a una transnacional que era de la CIA. Y entonces le daban toda la información, el cerebro de la empresa lo tenía una empresa que se llamaba ITESA, de la CIA, con toda la información, desde una laptop, una Mac, podías cerrar un pozo, abrirlo, hacer lo que quisieras, porque ellos tenían todo el sistema operativo y toda la información, por supuesto la información de reservas, por supuesto información que es fundamental para el país, que es de soberanía y de seguridad nacional, y la tenían porque le habían dado a un outsourcing, a una empresa que era de la CIA todo el asunto, como si le dieran aquí el de Brando toda la parte computacional que además no dudo que se lo han dado del manejo de petróleos mexicanos. Es verdaderamente irresponsable, absurdo, canalla lo que quieren hacer. Pero además está el problema, lo plantea muy bien en este libro de Antes de que se me olvide Luis Rodríguez, que es el problema de los costos del petróleo. Hay una variación, una montaña rusa llama él, en los precios del petróleo, porque como se mueve como el mercado, el petróleo si hay mayor demanda, pues sube el precio, si hay mayor oferta baja, porque hay demasiada producción. Y entonces ellos formaron en los 60 en Venezuela un gobierno de derecha, por cierto, no el de Chávez, la OPEP, junto con los productores de petróleo de Medio Oriente, para ponerse de acuerdo en cuánto le tocaba producir a cada quien, no hicieran competencia entre ellos, no saturaran el mercado y por lo tanto no tiraran el precio del valor del petróleo. Y han logrado en términos generales una estabilidad en los precios de petróleo, porque como ellos mismos dicen, ni les conviene a los productores ni les conviene a los consumidores. Si se va a las nubes el precio, pues hace daño a todo mundo. Entonces, han tenido presiones, México ha jugado de esquirol en ese tema del OPEP, la verdad sea dicha. Estados Unidos lo ha utilizado, en su momento utilizaba Venezuela contra México también, o sea, eso se ha dado. Este, pero al final ellos lograron esa estabilidad de precios en términos generales, aunque hay una componente que es la de la especulación. Da un dato muy interesante, se los voy a compartir. ¿Dónde está? Bueno, bueno, créanme porque no sé dónde lo puse, pero está el dato de que es el tema de la especulación, de por cada barril, los 90 era 5 barriles en papel, o sea, no existían, era la especulación, y hacia finales, principios del año 2000, ya estaba en 20 barriles en papel por cada barril verdadero. O sea, había la especulación de acciones que se vendían sobre barriles no existentes y eso también genera una fluctuación en los precios del barril del petróleo, todo el proceso especulativo que hay en este momento en el mundo y que es un casino que se dedica a robar a los pueblos, una piratería legalizada que han venido desarrollando y que se hace en las bolsas de valores del mundo. Por eso es muy grave el hecho de que quieran hacer acciones con los yacimientos petrolíferos, porque la garantía no va a ser Pemex, no va a ser acciones sobre Pemex, sino sobre, si ya ellos mismos dicen que Pemex no vale nada, que es una carcacha que está toda hecha a pedazos, que está corrompida, que se cae a cachos, o sea, lo que vale es los yacimientos petroleros, el petróleo que está en el subsuelo y eso es lo que quieren entregar a las transnacionales y a los ricachos del mundo vía las acciones que el propio Baboso de Cuadri lo comentó, porque es brutalmente neoliberal y un boquiflojo además, esa es la verdadera intención que tienen, ese es el proceso y el paso que quieren dar en la supuesta reforma energética, lo cual Videgaray le sabe mucho porque su tesis de doctorado es sobre el petróleo. Desde el punto de vista de los manejos financieros es un vendepatrias, es un tipo muy capaz, pues un vendepatrias. Videgaray, igual que Enrique Peña Nieto. Entonces, la especulación es un problema muy serio pues, que se tiene que detener.
y que si México entra en esas características, pues no solo no se detendría, sino más daría el beneficio a las transnacionales, entregaría una de las riquezas más importantes que nos corresponden, porque yo quiero comentar varias cosas que insistentemente se plantean y que vale la pena tenerlas claras. Es que el sindicato petrolero es corruptísimo, con toda la corrupción que hay del sindicato, de los políticos que gobiernan el país en turno, Calderón en su momento, su familia, Fox en su momento, su familia, ahora será Peña Nieto, su familia, anteriormente Cedillo y su familia, Salinas, otro canalla. Todos esos han, por supuesto, saqueado a petróleos mexicanos y a pesar de eso aporta el 38% del presupuesto nacional. Pemex es tan fuerte que puede cargar toda esa corrupción y seguir apuntando el 38% del presupuesto nacional. Hay que limpiar toda esa corrupción, sin duda. ¿Se limpia con las transnacionales? No. Las transnacionales pues, van a hacer un saqueo mayor, van a generar ningún beneficio al país y van a, pues ellos vienen a lo suyo, a su ganancia, y son rapaces y son voraces y buscan evadir el pago de impuestos y buscan las mejores condiciones. Y el gobierno de Peña Nieto pues, no le interesa cuidar el patrimonio nacional, no le interesa que aporten al presupuesto nacional. Ellos van a sus propias empresitas, a sus propias comisiones, a su propia parte de la tajada del saqueo y no les importa ninguna otra cosa. Es una tragedia, en realidad. Pero como ustedes se dan cuenta con esta exposición que me parece que es bastante clara, lo que buscan no es fortalecer a petróleos mexicanos. No necesitamos ni de su tecnología, no necesitamos ni de su dinero, no necesitamos de nada. Lo que necesitamos es que se hagan las cosas necesarias en el país con un gobierno verdaderamente comprometido con la gente, construyendo las 5 refinerías, limpiando, quitándole el ahogo fiscal que Pemex tiene, aliviando toda la deuda que le han venido transmitiendo, quitando todos los negocios ilegales que hay, los absurdos de rentar buques en vez de comprarlos, que sería más barato comprarlos y cada renta que hacen se llevan comisión, y así eso multiplicado por cualquier cantidad de cosas, y eso lo hace un sector del sindicato y los altos funcionarios de petróleos mexicanos y el ejecutivo y sus familiares o a sus amiguitos o a sus amigotes a los que le da todo ese tipo de cosas. ¿A qué vienen las transnacionales? A saquear el petróleo. ¿Qué beneficio va a generar para el país? Pues el mismo beneficio que dejaron entre 1880 y pico y 1938. Ya se los comenté hace 8 días. Díganme una ciudad petrolera que se vea toda esa riqueza que se generó en esos años. No existe. Lo único que existió fue contaminación, saqueo, superexplotación de los trabajadores, racismo, clasismo, desigualdad, todo este tipo de cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo del país. En realidad el petróleo debe generar una palanca fundamental para el desarrollo económico de nuestra nación y si alguien dice que entren, bueno, pues pueden entrar, a ver, pues que entren con las condiciones que Venezuela tiene 33% de regalía y 50% de impuesto sobre el producto de la renta. ¿Van a entrar en esas condiciones? No, porque tienen mejores, no pagan eso. Ya están. No, van sobre los yacimientos petrolíferos. ¿Por qué les vamos a dar los yacimientos petrolíferos? Porque vamos a entregar esos recursos que además generarán alguna cantidad de dinero que se van a robar, que no van a invertir en Pemex, que no lo van a hacer para el desarrollo, que no van a construir las refinerías, que no tienen ningún beneficio en ningún sentido. Lo de Petrobras que se ha planteado, Petrobras es la careta de las transnacionales de nórdicas y de Gran Bretaña y de Estados Unidos que se han convertido en especialistas en perforación de aguas profundas y que además en este momento nos tienen sin cuidado porque tenemos petróleo suficiente en aguas someras y en tierra firme y tenemos pozos que tienen una capacidad de producción muy importante. Entonces, la verdad es que son mentiras lo que están planteando en torno a que se requiere esa inversión privada, son las transnacionales. Vuelvo a recomendarles Orígenes del nacionalismo petrolero en México de Lorenzo Meyer para que vean cómo fue el proceso. Y la verdad, también todo lo que ha sido los procesos de privatización, como ya lo dijimos acá,
pues han sido lesivos. Ferrocarriles los desaparecieron, la banca es del capital extranjero. Podría hacer una larga lista. Todo lo que fue la petroquímica le hicieron pedazos para que las petroquímicas transnacionales sigan abasteciendo fertilizantes, medicamentos, todo lo que se genera derivado de ello, mientras que el país pues, no tiene ninguna fortaleza que las tuvo en su momento antes del gobierno de Carlos Salinas, que despedazó. Y una parte muy importante, hay una caja negra que se llama Pemex Internacional. Pemex Internacional es una cosa ilegal que hizo, yo creo que fue desde Carlos Salinas, que es toda la comercialización de Pemex y toda la compra, tanto de exportación como importación que Pemex hace, se hace a través de Pemex Internacional. Y Pemex Internacional es una empresa privada que no le entrega cuentas a nadie y que tiene el control del comercio externo de petróleos mexicanos. Eso es una barbaridad. Mi amiga Fernanda Campa me insistió mucho en este tema cuando fui diputado. Yo lo planteé poco porque en realidad quienes hicieron cargo siempre las comparecencias en esta materia eran los responsables Lauritzel Castillo y Mario Di Constanzo. Yo les comenté algo, pero pues no hubo la posibilidad de profundizar más en el tema. Y eso sigue ahí. Alguien tiene que explicar, el 50% de gasolina que se importa lo hace Pemex Internacional. ¿Cuánto se lleva en comisión? Imagínense. Por bajito que fuera 2%, es una barbaridad de dinero. Son miles de millones de pesos lo que se llevan en la compra de la gasolina, porque más de la mitad se importa, que además es una tontería, porque somos productores de petróleo y exportamos el petróleo y luego les compramos la gasolina refinada, o sea, es una necedad, es una torpeza inaudita. Esas 5 refinerías bajarían el precio de la gasolina y además generarían muchísimo empleo y serían palancas de desarrollo para el país, y no solo de gasolina, sino todos los combustibles que se requieren. Entonces, Pemex Internacional, ¿qué cuentas dan de Pemex Internacional? Es más oscuro que el supuesto accidente del edificio B2 en las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos. No hay todavía quien dé información al respecto. Y anda circulando, yo mismo lo subí a la red, el video de Fernanda Campa cuando en el 2008 fue al debate en el Senado, cuando se generó todo este movimiento que encabezó Andrés Manuel para parar el proceso de privatización que avanzó de manera muy importante. No fue una ventanita, sino se fueron con todo. Reitero que lo que se hicieron en los 90 en Venezuela aquí son los contratos estos incentivados que le llaman, y que en el caso de Venezuela inclusive están en inglés. Aquí por lo menos se cuidan y lo hacen en español, y además español bien nicho, pero en Venezuela están en inglés con traducciones pésimas. Todo eso es un saqueo terrible que tenemos que detener y que es necesario tomar conciencia, y que la manera de tomar conciencia es documentándose, informándose. Yo de verdad lamento que no tengan acceso a este libro antes que se me olvide, porque la parte del petróleo es muy importante, pero no solo, es muy clarificadora del proceso en Venezuela y de lo que ha venido sucediendo en este hermano país, la verdad. Pues así están las cosas. El subsuelo es parte de la soberanía de todos los países del mundo, excepción Estados Unidos. Insisto, hay resoluciones de la ONU en esa línea, en ese sentido, del derecho soberano de los pueblos sobre su subsuelo, yacimientos petroleros, de agua, de minerales, entre otras cosas. Y aquí se quiere entregar esa parte de la soberanía. Pues Peña Nieto se irrita porque van a salir, ya los van a escuchar, van a salir con su abatea de babas que en realidad es financiamiento para Pemex, que van a ser acciones para, como lo decía Calderón, ¿se acuerdan? Cuando la reforma, todo mundo va a ser accionista, todo mundo va a poder comprar sus acciones de petróleos mexicanos y van a poder recibir directamente los beneficios de la riqueza nacional. ¿Se acuerdan? Ahí están los comerciales, hombre, que ya se había acabado el petróleo, que se requería su tecnología, que se requería su inversión, que se refería a su conocimiento para entrar a aguas profundas. Han dicho esas y peores necesidades todo el tiempo, y a la gente se le olvida sus discursos mentirosos, se les olvida que vivimos en un país de simulación, se les olvida que vivimos en un país de corrupción, de maniobra, de mentira, de fraude, de asesinato, de canallas al frente de las responsabilidades públicas. La verdad es que Peña Nieto es mucho peor que Fox y Calderón. Debemos, como he insistido,
reiteradamente que generar condiciones para que se vayan. Debemos generar condiciones para que se les revoque el mandato, para que se le obligue a renunciar. Y eso pasa por la organización y la participación de la gente. Es fundamental que la gente entienda que es muy importante defender este patrimonio que tenemos. Y van a tener que reformar la Constitución para hacer esta entrega de los yacimientos petroleros. Yo no veo cómo lo puedan hacer con modificaciones a leyes secundarias, entonces es una tarea muy fuerte la que se plantean por delante, porque una reforma constitucional implica 2/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que se lo pueden obtener, y luego la mitad más uno de los congresos locales, y eso puede generar, no estoy pensando que los congresos tengan mucha resistencia a los cañonazos de dinero que les van a llegar y a las presiones y a las amenazas de muy diverso tipo, pero sí puede generar que el pueblo se levante en sus propios espacios para detener esta traición mayor a los intereses nacionales. La verdad es que yo paré, inclusive pensaba desde ayer volver a la redacción de mi libraco y lo detuve porque lo debía haber terminado ayer y no lo puedo terminar, me faltan unas poquititas hojas. Yo espero terminarlo hoy en la noche, estas memorias, porque me pareció muy importante, me da información muy fuerte, muy clara del proceso que se dio pues, en esta empresa, la primera o la segunda más importante del mundo, con yacimientos muy importantes, y que ahí están las transnacionales. O sea, fíjense, yo estoy en contra de la presencia de las transnacionales. En el caso de Venezuela ahí están, pero están pagando 33% de regalías y 50% de impuestos sobre el producto de la renta, con las maniobras que puedan hacer para disminuir el monto del pago del impuesto sobre el producto de la renta. Bueno, pues si quieren que entren aquí, pues es lo menos que deberían pagar, pero bajo ninguna circunstancia entregar los yacimientos. ¿Quiere decir esto que estoy de acuerdo con la privatización? No. ¿Quiere decir eso que estoy de acuerdo con la presencia de las transnacionales? No. ¿Quiere decir esto que me allano a estos planteamientos? De ninguna manera. Simplemente estoy diciendo lo que pasa en un país que dicen barbaridad y media y que tiene ahí a las transnacionales funcionando junto con PDVSA y que no les parece mal negocio pagar ese importante carga tributaria porque la ganancia es descomunal, que la ganancia es verdaderamente monstruosa, las que esas transnacionales se llevan. Y aquí lo quieren, como ya mi abuela ha dado y ha reempujado, quieren quedarse con la leche y la vaca, ¿no? O sea, es increíble. Y que haya un disque gobierno que esté presto a entregar ese patrimonio, esa riqueza nacional, pues es verdaderamente canalla, es una vergüenza, es inaceptable, es muy censurable y tendremos pues que abrir los espacios de debate, de claridad, de información, de comunicación, de tal manera que la gente pueda tener una idea muy clara de lo que está en juego, de lo grave del asunto y de lo importante de ponerse en movimiento para evitarlo. Morena ayer planteó una voluntad, ya lo había dicho también Andrés Manuel, de ponerse al frente de la defensa del petróleo mexicano. Yo creo que lo va a hacer, pero creo que lo va a hacer con mucho más fuerza y debemos estar ahí lo acompañaremos al todo el movimiento que en el 2008. Otra vez lo de el paro me parece que es el arma más importante. Estaba viendo una biografía de Gandhi, de Roman Roland, extraordinaria, y reivindicando las cosas de la desobediencia civil. Qué tipo más excepcional Gandhi, qué claridad, qué valentía, qué fuerza del planteamiento, porque las cosas funcionan porque obedecemos, si desobedeces no funciona nada. Bueno, la propia derecha venezolana intentó tirar a Hugo Chávez primero con un golpe de Estado militar, un hecho de armas, violento, ilegal, que se le dio marcha atrás, 2002 de abril, si mal no recuerdo, y luego lo intentó con el paro petrolero, porque parar PDVSA es parar Venezuela, o sea, es un golpazo, y ahí los trabajadores abajo respondieron y sacaron adelante la empresa.
Sin los trabajadores eso no hubiera podido funcionar nunca. O sea, los trabajadores son el alma del país y aquí en México si todo el mundo dice no, no hay manera. ¿Cómo detener a Peña Nieto no haciendo nada? Ese es el paso, la desobediencia civil absoluta, el compromiso mayúsculo que no implica ningún acto de violencia, que no implica ninguna confrontación con las fuerzas militares, que no pone en riesgo la vida de la gente, sino que es un acto de pleno derecho, de plena convicción, de plena conciencia y que además lleva implícito el reclamo de la exigencia de la renuncia de quienes desgobiernan el país. Entonces, ahí está la herramienta, ahí está el planteamiento, ahí está información, yo creo que es importante, muy importante. No estuve viendo las preguntas porque pues era mucha la información que yo tenía. Y además pues había ahí una bola de trolebuses que tenían intención de desviar la atención, pues no iba yo a caer en esa niñería de provocación y era fundamental dar la información. Pues recomendaciones de lectura en los últimos 4 minutos, se va a empezar a bajar rápidamente. Pues de antes de que se me olvide lo recomendaría. El problema es que cómo le hacen para conseguirlo, porque me lo mandaron de allá, no sé si por internet se pueda comprar. Realmente vale la pena el libro, porque además, como el hombre estuvo 17 años en la guerrilla, te da una visión, cosas clarísimas que pasaron con partidos de izquierda que se pusieron a colaborar con la derecha y se los llevó el demonio. El PRD debería leer eso para ver, para que vea lo que le va a pasar en el futuro. Se les va a llevar la tía de las muchachas por traidores al pueblo y por calor. Se la cúpula, porque hay gente valiosa, en el PRD muchísima, en el PRI y el PAN hay, las cúpulas están totalmente entregadas, lo comentaba en un Twitter por escrito, lamentable en la parte electoral, por un lado el PRD apoyando al PAN en Baja California, al gobierno del estado, háganme favor, ha sido un retroceso brutal, el último gobierno panista verdaderamente miserable. Claro, no va a apoyar a Han Ron, ¿verdad? Pero hombre, ¿qué hace el PRD apoyando al PAN? El PT apoyando al PRI. La verdad es que el PT siempre tuvo una debilidad con el PRI, pero se la jugó con lealtad con Andrés Manuel. Rompió todas esas. Hubo un intento, me acuerdo, en algún estado, Chihuahua creo, entre el 2006 y el 2012 de ir aliado el PT con el PRI. Ya estábamos nosotros de diputados y ahí Andrés Manuel fue muy contundente y la dirección del PT, la verdad es que fue muy leal con Andrés Manuel, con todo, lo apoyó económica, política, de todas las maneras, se allanó y rompieron ese intento de alianza con el PRI y se mantuvieron leales a la izquierda. Y hoy pues van allá en Baja California con el PRI, lamentable, sin duda, pero bueno, pues también es parte de los procesos de deterioro que están en este momento en curso. Quintana Roo, el PRD, allá el alcalde Julián Ricalde impulsando la alianza con el PAN, si se ganó solo a Cancún con el PRD y ahora porque quiere Ricalde una alianza con el PAN, piensa que si va a ser gobernador, está perdido, o sea, realmente lamentable esa entrega, ese absurdo, ese pragmatismo feroz y brutal de las cúpulas del PRD, la idea de ir con el PAN en Quintana Roo, es el deterioro. Y luego la cúpula del PRD en lo del Pacto por México, que incluye todo este proceso de la privatización de petróleos. Ya hay diputados, senadores, diputadas, senadoras que han emitido un documento hace unos días en torno a esto del petróleo, que está bastante bien en términos generales. Pues va a depender de la fuerza social que logremos todos los que estamos en contra del remate del patrimonio nacional. Y ahí vamos a estar con Morena, con Andrés Manuel, con PRD que está en la lucha, con el PT que está en la lucha, con el Movimiento Ciudadano, con sindicatos, con organizaciones sociales, con todos los que estemos en la defensa de la soberanía, pues ahí vamos a coincidir, no hay ninguna duda de ello. Tenemos que lograr la mayor unidad, tenemos que lograr la mayor coincidencia, la mayor concentración de fuerza y todas las diferencias pasan a segundo plano
porque lo fundamental es parar el que entreguen los yacimientos de petróleo disfrazados de acciones de la bolsa de valores del mundo. Eso tenemos que detenerlo. Es necesario parar esto, y para ello pues, va a ser fundamental la unidad en torno a este movimiento. Yo creo que, pues ahí está planteado, ya son las 11 de la noche, ya ni les recomendé ninguna lectura. He estado leyendo muy buenos libros, ¿no? Muy buenos libros, la verdad. El propio de la señora Bovary, que está carísimo, 500 pesos, la última traducción del 2012. Bueno, pues habrán leído muchos Madame Bovary. Está bien la traducción de esta última, muy bien el libro, y ya les iré platicando, porque he conseguido unos libracos realmente buenos. Me tuve que concentrar ahorita de trabajo de Ali Rodríguez antes de que se me olvide, y voy a ver la manera, a ver si lo podemos subir por internet, o si hay alguna forma de que pueda quien quiera pues, revisarlo, acceder a él, porque tiene información muy valiosa, aunque ya comenté alguna. Pues no le hice caso a los trolebuses, como puedan ver. Ahí el viejito decrépito de siempre lo vi brincando todo el tiempo, pero pues, ni caso ya. Le hice, pobrecito, hay que darle su atolito con el dedo. Pues que pasen buenas noches. Voy a grabar la Tweetcam para que pueda pues, verla, escucharla quienes no pudieron acceder a ella. Más de 1000 visitas, 1050 por ahí anduvo, no me fijé bien. La verdad es que muy bien. Y pues hay que rolar la intervención de Fernanda Capa, hay que rolar la información, y hay que estar firmes en la defensa del petróleo, que es patrimonio de todos los mexicanos. Mando un abrazo y pues ahí vamos.